Vamos a hacer un repaso. Voy a, para compartir pantalla. Vamos a hacer así, compartir. Ay, no, me olvido de esto. ¿Están viendo la presentación o la PPT? Ahora la presentación. Ahora sí se ve la presentación. Okay. Sí. Bueno, la idea, esta porquería que me molesta, es que hagamos este repaso de dónde estamos parados, diría un profe mío, estamos parados en la avenida Universidad 450 y empezaba así y siempre terminaba la clase igual, nunca llegábamos al tema de la clase. Avenida Universidad 450 era acá en Villa María. Y en el aula no sé cuánto, y no sé qué, y bueno, y así se le pasaba la clase y nunca la daba. Bueno, ¿dónde estamos parados? En diseño. Bueno, yo estoy en mi casa, dice. Estamos Yo estoy viendo qué. sentada, no parada. Sí, yo también. Bueno, no van a empezar con esto como todos los Zoom, chicos, que ninguno habla porque me voy a dormir. Chao. ¿Qué parte estamos? ¿Estamos en el workflow de análisis? Eso es una pregunta. Hola. Ahora estaríamos viendo los requerimientos no funcionales en el modelo de diseño. Bien, En el y workflow de diseño. ahí dice Paz también en el de diseño, bien. ¿Y qué parte del de diseño estamos viendo? Voy a poner el chat acá. La parte de análisis de requerimiento no funcional. En O realidad, ¿se FDD. acuerdan que esa parte, bueno, nosotros lo retomamos, ¿sí? Los requerimientos no funcionales del workflow de análisis que ustedes vieron, ¿sí? El año pasado, ¿sí? Del workflow de requerimientos, perdón, me corrijo, del workflow de requerimientos. Nosotros ahí lo que hacemos ahora es retomarlos para trabajarlos en el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces estamos ustedes ahora con la profe, empezaron a ver lo que es diseño arquitectónico. Un poco acá lo que están viendo, yo como no tenemos el pizarrón, pegué así un par de capturas de pantalla, donde la profe explica que es un proceso. ¿Se acuerdan de eso? Sí, estuvimos viendo justamente con la profe del teórico la clase pasada, lo que tiene ahí puesto usted de los pasos del diseño arquitectónico, que era determinar los requerimientos arquitectónicos, después el diseño arquitectónico y validar todo lo anterior. Exactamente, o sea, el proceso, digamos, sería este dibujito que está acá, que es determinar los requerimientos arquitectónicos, porque nosotros vamos a tomar, ¿sí? Como entrada los requerimientos no funcionales y vamos a determinar cuáles son significativos para la arquitectura. Esto entra al diseño arquitectónico y hacemos la validación. ¿Qué significa esto de la validación? ¿No sería revisar que cumpla todo lo que pide el cliente, el diseño? Exactamente, o sea, tengo que ver esa adecuación de lo que yo definí en el diseño arquitectónico, ¿sí? Con lo que se había determinado acá en los requerimientos arquitectónicos. Validamos, si se cumple, está todo bien, si no se cumple, podemos volver, que es la flechita esta que está acá, al diseño arquitectónico, o podemos volver de nuevo a revisar nuestros requerimientos arquitectónicos, ¿sí? Ahora estamos paraditos, como bien dijo Paz, en este del medio, que es el diseño arquitectónico, que tiene, ¿sí?, estos pasos que están acá. Elegir el framework de arquitectura, distribuir los componentes, y tenemos como salida,
¿sí? De esa parte del proceso, las vistas de arquitectura y el documento de arquitectura. En este momento nosotros estamos acá, que es elegir el framework de arquitectura, ¿sí? Y ustedes para eso estuvieron viendo, también con la profe del teórico, patrones arquitectónicos, ¿sí? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los, Sí, cuáles sí. son los patrones que vieron con la Ceci? ¿Ah, uno se acuerda? El layout puede ser ¿Este? sí. Exacto. Después el Sí. cliente ¿Qué servidor significa este? N services, creo que Cuéntenme es. un poquito. El layout era como más general, o sea que abarcaba también, que era como un estilo porque abarcaba todo lo que es el diseño arquitectónico, dividiéndolo en capas. Una capa, por ejemplo, si es web, tiene una capa web, tiene una capa de la parte de la interfaz, una capa de la conexión a los bases de datos. No en ese orden, nada de eso es en ese orden, estoy intentando acordarme. Sí, sí, está bien, Y pero una sí, capa de sí. negocio donde están todas las entidades. ¿Puede haber más capas? Claro, está bien. A ver, ¿qué? Perdón, Mica, ¿qué Sí. preguntaste? No, si Repite. puede haber más capas o esas son las únicas. No, sí puede haber más capas dependiendo de cómo se vaya a hacer el sistema, porque si es capa de, por ejemplo, la capa, cuando es web, necesita dos capas para conectarse principalmente a la parte de interfaz con los interfaz gráfica, pero si es de escritorio con una capa de escritorio y la conexión a la parte de negocios y a la base de datos ya está. Si es mobile, también necesitará diferentes capas y se pueden agregar, o sea, en realidad se pueden subdividir en sí cada capa, hacerlas como más chiquitas. Esas son como las generales, había dicho. No me acuerdo los nombres. Exactamente. Las generales y básicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Serían tres. ¿Cuál sería? Las capas que representan. ¿Qué tenemos ahí adentro de estas capas? ¿Qué estamos viendo? ¿Algo físico, algo lógico? O sea, no Bueno, sería ambas, porque en teoría vos tenés una capa, la capa 0 es una capa de datos, que ahí lo puedes considerar como físico, pero después tenés, por ejemplo, la capa de arriba, y arriba de los datos, que es lógica de negocio. O sea, no serían las dos. En realidad, no es más perdón, lógico que otra cosa. voy a ser más específica. ¿Estamos hablando de hardware o software? Software. Software. Software, exactamente. Bien, perfecto. Y tenemos como bien, creo, Augusto estaba hablando. Sí, sí. Bien, tenemos abajo la capa 0, que es la capa de los datos, la capa 1, que es la capa de lógica de negocio, la básica, voy a decir, ¿no? Y la capa 3, que es la de presentación. ¿Cuál es la que está más cerca del usuario? La Tres. La capa de presentación, ¿no? presentación. La capa de presentación, exactamente. Y aparecen más capas, como decía la profe Mica, y bien contestaba Romina, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema web, ¿sí? Aparecerá otra capa. Si necesitamos más capas, digamos, subdividirlas, vamos a ir agregando más capas, ¿sí? Como base tenemos 0, 1 y 2, ¿sí? Sería, y después, dependiendo del software que vamos a desarrollar, vamos a ir avanzando, creando más capas de ser necesario, ¿sí? Bien, entonces, la capa de presentación, esto es, voy entonces a determinar estas tres capas y voy a decir dónde voy a ir tirando, ¿sí? Los componentes, teniendo en cuenta que, ¿cómo hago para dividir esos componentes de software que yo ya tengo, ¿sí? Desarrollados en estas capas? Teniendo en cuenta que voy a tirar algunos en la capa 0, otros en la capa 1, otros en la capa 3, teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta la funcionalidad o lo que cumplen, tipo qué hace cada uno. Hay un principio, en realidad, dos principios muy conectados, ¿sí? Donde hago que esa capa cumpla esos dos principios que tienen que ver con alto y bajo, que sería, ¿le suena? Alta Alta cohesión. cohesión y bajo acoplamiento, ¿era? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Bien. Pasamos al otro. Este es el layer. Después tenemos este. ¿Se acuerdan de este? Ah, no, que no tiene un nombrecito. ¿Qué tenemos acá? Componentes que No están... lo tengo el nombre, pero es como que iba descomponiendo la aplicación en varios, o sea, es como que la hacía responsive, puede ser, porque nosotros habíamos visto como un caso de uso que era ¿no era? Notificaciones push, o sea, como que mandaba notificaciones a los usuarios y teníamos un tópico que era la Ah, notificación evento no, fin. sí, está bien. Ese es otro patrón. Este, en realidad, el broker tampoco es. Este es, sí, está como desplegado. Cliente servidor. El cliente servidor, Ah, bien. exactamente. Sí, donde nosotros definimos, ¿sí? Cuáles, vamos a definir los componentes, que cuáles van a actuar como clientes y cuáles van a actuar como servidor, ¿sí? O que esas capas, es muy parecido, no encontré el dibujito, la verdad, y anoche uno que sea más representativo, por El que ahí que usamos este, siempre, que, pero no sé dónde claro, estará. que no sé dónde estará, pero hay, digamos, sería, digamos, las capas. Nosotros tenemos las distintas capas, pero estas capas estarían como separadas, y lo que tienen las capas, que en este también se cumple, en este patrón, es la comunicación, ¿sí? Cada capa se comunica, se muestra, digamos, con flechitas, donde hay una comunicación adyacente. La capa de arriba se comunica con la de abajo, pero no se puede comunicar con saltando una capa, ¿sí? Que sería el N-Tier. Entonces, nosotros determinamos cuál es la capa que va a actuar como servidor, ¿sí? Que va a responder a las peticiones de la capa que va a actuar como cliente. Entonces, se ve como una especie como de capas, ¿sí? Con las flechitas. Acá es como que está desplegado de los componentes, quiénes son los que hacen las peticiones y quiénes responden a las peticiones. Pero no es ni más ni menos definir, digamos, cuáles van a actuar como servidor y cuáles van a actuar como cliente. Y este, digamos, patrón es el único, ¿sí? Que representa una comunicación sincrónica, ¿sí? Todos los demás patrones tienen una comunicación asíncrona. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y el Puede repetir. síncrono espera la respuesta. El síncrono, digamos, es a la par, digamos. El asíncrono no espera la respuesta. El asíncrono, perdón, no No, espero la respuesta. claro. Claro, exactamente, sí. ¿Sí? En uno espero la respuesta inmediata, en el otro mando la petición y me responderá, ¿sí? Cuando pueda. Exactamente. Bien, entonces tenemos los dos, el layered, el NNetier, este que es basado, digamos, en la arquitectura cliente-servidor, y acá viene el que decía recién, no me acuerdo quién, viendo esto, que es el publish and subscribe, ¿sí? Que está el tópico con el publicante y los suscriptores. Cuéntenme un poco qué entendieron de este. Ay, me quedó pegadito en una parte de otra.
No recuerdo muy bien, lo único que me acuerdo más o menos es que vos, si lo tenías como por ejemplo web o más que nada mobile, podías como descomponer o sea, podías tener varios componentes y en uno de esos componentes hacer la parte para iOS, otra para Android y otra que sea minuto a minuto, que vaya como actualizándolo. Pero ese obviamente dentro del caso de uso, no es siempre. Em, O sea, en líneas generales no recuerdo, solamente les expliqué con el caso de uso que vimos, que es el de las notificaciones. el de las notificaciones, bien. ¿Y cómo sería el de el caso de uso ese de las notificaciones? O sea, ustedes estuvieron viendo en el teórico el de, ¿cómo era? ¿Fanáticos del fútbol? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿y cuál sería, digamos, esto de las notificaciones? ¿Por qué aplicaría o se tomó como ejemplo ese de las notificaciones? ¿Qué notificaciones? ¿Qué recibía? Estoy buscando porque no me acuerdo bien de lo que decía Ya veo. específicamente. El resto también puedo opinar, ¿sí? ¿Qué significa el tópico? ¿Qué significa el publicante? ¿Qué significa el suscriptor? En líneas generales, ¿sí? El suscriptor se suscribe a algo, digamos, a este tópico, necesito, quiero en algún momento tener novedades sobre este tópico, Profe, hace las... Sí, el publicante eran los componentes, se dividía el sistema como en componentes generales o algo así. Porque sí, en sí, el, siempre estamos hablando de software, siempre estamos hablando de claro, componentes del software, sí. si no me equivoco, en el de fanáticos del fútbol era el publicante era un componente que no sé, que se llamaba, por ejemplo, día a día, y después que tenía un tópico que te iba actualizando por día a día, que era y cada suscriptor eran los tipos de mensajes que enviaba. Por ejemplo, si enviaba mail, iba a tener un suscriptor que era el tipo mail. En este caso, en el de fanáticos del fútbol eran un mensaje push, entonces era cada mensaje push de ese tópico. En realidad tenía como dos tópicos, entonces tenía dos componentes, uno que era eventos, que el tópico era básicamente los eventos que decía cómo iba yendo el partido, y bueno, el suscriptor eran los push, pero dijo la profe que si era mail, si era SMS, el suscriptor son todos esos tipos de canales de comunicación que tienen que conectarse al sistema a través de los tópicos, que se conecta a su vez, que se origina desde la parte del publicante, que son los componentes de esos tópicos. O algo Ujú. así era el ejemplo. Bien, sí, el ejemplo está muy bien, ¿sí? Entonces, se utiliza este patrón arquitectónico para justamente, por ejemplo, una de las situaciones que vieron ahí en el teórico, ¿sí? Esto es, me suscribo y cuando el tópico tiene algo para decir, ¿sí? Lo, lo, lo toman, ¿sí? Se enteran los suscriptores. Es exactamente el tema. ¿Qué otro ejemplo, aparte de ese que vieron ustedes, ahí se les ocurre que utilizaría esta arquitectura? Donde ustedes reciben, ¿sí? Notificaciones, ustedes dicen, bueno, estoy acá, quiero que me digas cuándo recibo un tema, un cambio. Puede aplicar, por ejemplo, a las redes sociales cuando recibís los mensajes de alguien comentó en tal cosa, te etiquetó tal cosa. Exactamente, exactamente. Esas notificaciones, ¿sí? Que ustedes reciben, está aplicando como base esta arquitectura, exactamente. Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, cuando, no sé, están suscriptos a un canal de YouTube que les dice los movimientos, sí, los likes, que le dan like y todo eso. Exactamente. Muy bien, vamos al otro. ¿Alguna duda con respecto a los tres que hicimos el repaso?
No me quedó muy claro la diferencia entre push and subscribe y el broker. Bueno, ahí vamos al broker. ¿Qué es el broker? ¿Alguien puede explicar qué es el broker para que podamos ver la diferencia que le quedó ahí la duda a Augusto? Recibe información de otro componente, digamos, que puede ser externo, y la transforma en algo que sea útil a nuestro sistema. Ujú. ¿Algo así puede ser? Sí, sí, sí. Em, ¿qué hacen en realidad? Tiene como dos funciones ahí el broker específicas, que serían ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Ujú. Uno es la conversión, ¿sí?, del formato, y el otro es el ruteo, ¿sí? Esas son las dos. Después cuando ustedes repasen ahí la teoría van a ver que son las dos actividades, ¿sí?, las dos funciones que tiene este broker. ¿Por qué? Uno es, ¿qué pasa? Yo me comunico con otro sistema, ¿sí?, que puedo recibir información donde mi sistema, en un formato que mi sistema no lo entiende, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el broker? El broker hace la transformación de esos datos, ¿sí?, de esa información, para que yo lo pueda recibir en un formato que mi sistema lo entienda. Ese es el broker, digamos, como una traducción de formato. Y el ruteo, digamos, es la transformación de esos datos y definir por qué ruta, por qué servidor, digamos, va a salir según quien lo necesite, ¿sí? Entonces tengo ese remitente 1, remitente 2, ¿sí? Entran ahí como ejemplo, ¿no es cierto? Está esto, datos, información, el broker que hace, los transforma a un formato donde mi sistema lo pueda entender y hace el ruteo al receptor correspondiente. ¿Se entiende ahora un poco más la diferencia ahora con Sí, el profe. Publish and Subscribe? O sea, en uno es el, el, la- el, la, mm, el motivo, ¿sí?, que tiene este patrón es: yo tengo el tópico, el tema, donde los suscriptores se suscriben para enterarse de cualquier cambio o cualquier actividad respecto a ese tema. Como ustedes bien dijeron, por ejemplo, ¿sí?, este tema de las notificaciones, ¿sí? El publicante tira el tópico y los suscriptores se van enterando. Lo que hace es la transformación, ¿sí?, y el ruteo de los datos. Ese es su motivo, digamos, ¿sí? O sea, uno es como Y más para informar o mantener informado a los clientes y el otro es más una conversión de lo que recibo a algo útil para el sistema. exactamente, Ah, bien. Sí, no solo hace exactamente. falta que lo Sí, piensen en términos de los clientes, sino que puede ser de todo tipo de usuarios. O sea, depende de qué considere un cliente, pero no solamente puede ser todo tipo de usuarios. Por ejemplo, si a ustedes les llega una notificación de Instagram, ¿sí? Porque alguien publicó algo, ustedes no son el cliente de Instagram, chicos. Ustedes no pagan nada, así que no son el cliente de Instagram. El cliente de Instagram es otro. Pero les llega. Entonces, son no usuarios. solamente, sí, no solamente vamos a buscar que los clientes estén informados, sino que vamos a buscar que se puedan enviar ese tipo de notificaciones más masivas. Exactamente. Se supone que ustedes, cuando reciben esas notificaciones, es porque aceptaron recibir esas notificaciones. Generalmente viene por defecto de que uno las aceptó, pero Yo las bueno, apago después, todas. sí, pero después exactamente, uno puede decir: basta, no me envíen más publicaciones. Hay, sí, de todo tipo. Todo el tiempo están enviando el tema ese de las notificaciones. El Zoom que me consume la batería. Sí, es maligno Zoom en ese sentido. Bueno, bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Vemos los últimos dos.
¿Cuál es este? Uy, me quedo cortada. Ese me parece que no llegamos a verlo, profe. Creo que llegamos nomás hasta el broker, vimos los principales. No vimos los O los Bien. primeros básicos. 4, porque tenían que no- entregar los Ah, parciales. bien, no vieron el último. Perfecto. Los últimos 2 Bu- creo que no. Bueno, ya lo van a ver entonces mejor. Yo se los nombro nomás, después el profe del teórico se los va a explicar mejor. Este es el messaging, ¿sí? El messaging que tiene la cola, ¿sí? La cola es un acumulador de peticiones, sí, donde el cliente, ¿sí? Va enviando a la cola y después el servidor va tomando, digamos, esas peticiones. Esto es, digamos, la cola tiene un ordenamiento, ¿sí? De esas peticiones, que puede ser, bueno, ustedes el concepto de cola sí lo vieron en otras materias, ¿sí? Y que tiene un Lo, ordenamiento, lo han visto en perdón, AED. No, sí, que lo han ah, visto en AED en su momento. bien. ¿Cuál puede ser el ordenamiento de esto, ¿No es de por la orden de cola? llegada? FIFO, Un orden- LIFO. Exactamente, Ah, Hay bien, colas sí. con prioridad, creo que también. Exactamente. Exactamente, sí, bien. Entonces yo lo que puedo hacer, digamos, con esas peticiones es darle el orden, ¿sí? Que quiero, y cómo van a ir saliendo. Lo que hago es acá acumular con la motivación, ¿sí? Siempre tienen un motivo estos patrones, una justificación, ¿sí? De que no se pierdan esos mensajes. Entonces yo los voy a ir acumulando en esta cola y van a ir saliendo dependiendo cómo lo configure, LIFO, FIFO, con prioridad, y cómo los van a ir y cómo van a ir saliendo, ¿sí? Va a intentar llegar al servidor cuántas veces y lograr el objetivo, ¿sí? Intenta una vez, no puede, intenta 2 veces, no puede, intenta 3 veces, no puede, y bueno, yo había configurado para que sea 3, y de última, si no se enteró, no se enteró, o puede ser que intente, ¿sí? Que se entere el servidor intentando todas las veces infinitas hasta que finalmente, digamos, se entera de lo que teníamos guardado, digamos, en la cola. Un Esto para ejemplo que ustedes... reciente. No, que un Sí, ejemplo reciente del patrón fue la vivido. semana pasada. Ay, sí. Yo lo viví la semana pasada, pero en realidad cualquiera que quiere comprar entradas por All Access lo vive. Cuando ustedes los ponen en esa fila virtual, es nada más que un patrón messaging. ¿Por qué? Entran tantas peticiones juntas que si no el servidor se cae. Que eso es lo que sí le pasa a la facultad. Cuando a la facultad le entran todas las peticiones juntas para las inscripciones, se cae la página. Porque no está muy bien implementada la cola que debería estar implementada. En cambio, All Access tiene implementado este pattern messaging para hacer esta fila virtual. ¿Y cómo es la prioridad? Y cuando se abre la fila, le asignan los números al azar. Y esa es la prioridad de la fila, ¿sí? Y ya a partir de ahí es algo FIFO. Una vez que sean las prioridades, All Access hace FIFO. Entonces yo me conecto, si las entradas de Taylor abrían a las 10, y yo me conecto a las 11, me manda el último de la fila, ¿sí? ¿Cuál es la idea de eso? Meramente darle un descanso al servidor, porque no puede procesar todas las peticiones juntas, ¿sí? O no se pueden enviar todos los mensajes juntos, también se puede usar para envío de mails esto, por ejemplo. Cuando tengo que enviar muchos mails, todos juntos, ¿sí? A la vez, y puedo usar una cola para ir encolando las peticiones y mandarlas a medida que tenga capacidad. Generalmente se usa para eso, para cuando tenemos una cierta capacidad limitada en nuestros servidores, y no podemos hacernos cargo de todo al mismo tiempo. ¿Sí? Es como que yo tengo 2 manos, me puedo hacer cargo de 2 cosas. Si tengo que agarrar algo más, esa cosa tiene que esperar a que yo termine de usar lo que estoy usando. Sí, me queda claro más o menos el patrón, en términos básicos, ¿no? Con la sesión van a ver Claro. toda la parte teórica todavía. sí, profe. O sea, sería básicamente cuando tenés varias solicitudes, poner hasta en una cola de espera para ir procesándolas. Exactamente. Perfecto, exacto. Y el otro, digamos, es
coordinador de proceso, Process Coordinator, donde la motivación, digamos, que tiene este patrón es, como ven ahí, es coordinar, ¿sí?, los distintos pasos por los que tiene que pasar un proceso de negocio complejo. Ahora ustedes después en el teórico lo van a ver. Proceso y ese es fundamental, digamos. Hay un proceso de negocio complejo que el coordinador, ¿sí?, recibe ese pedido de proceso y el coordinador, como bien dice su nombre, coordina cada uno de los pasos por los que tiene que pasar esa solicitud para lograr un resultado, ¿sí? Ustedes tienen ahí en el dibujito el coordinador de proceso, le dice el paso 1 al servidor 1, perdón, hacete cargo del paso 1, me lo devuelve, y después le dice, bueno, vos tomá, hace esto, y después tomá, hace esto. Esto, digamos, para que ustedes, un ejemplo, cuando solicitan un préstamo en el banco, por ejemplo, hacen la solicitud del préstamo, entra, ¿sí?, a este coordinador de proceso. Este coordinador de proceso va a decir, bueno, primero anda y validame cómo es su instancia crediticia, ¿cómo es que se dice? Bueno, no me va a salir el nombre, por ejemplo, ¿sí? Si en realidad tiene le puedo dar o no el préstamo. Después va, esa solicitud pasa, y pásame por el veraz, a ver cómo está. Y va siguiendo, digamos, el coordinador. Este es el que va coordinando, no se me sale otra palabra que no sea repetir lo mismo, ¿sí? O va haciendo, digamos, cuando ese proceso va coordinando, ¿sí? Los distintos pasos por los que debe pasar esa solicitud para lograr, digamos, un resultado. Bueno, se le otorga el préstamo, no se le otorga el préstamo, por ejemplo, ¿sí? Siempre hablando de software, ¿no? Va la solicitud y el coordinador de proceso va diciéndole o coordinando cada uno de los pasos por los que tiene que pasar esa solicitud para lograr un resultado. Repito, esto es para procesos, ¿sí?, de negocio complejo que necesitan este tipo de coordinación, como por ejemplo esta solicitud que tiene que pasar por distintos procesos chiquititos para determinar, ¿sí?, si realmente se le puede otorgar el préstamo o no al cliente que lo solicitó. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bien. Esos son los patrones que ahí la profe los puso en el chat, que son los que van a ver en el teórico. Ustedes vieron hasta el broker y van a ver los otros dos seguramente mañana. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a poner a trabajar. Vamos a abrir salas, ¿sí? Y ustedes se van a ir reuniendo en las distintas salas y van a trabajar sobre, ¿se acuerdan que la última clase con la profe Mica iba escribiendo los requerimientos no funcionales del PPAI? Habíamos identificado el nombre, de qué se trataba el requerimiento no funcional y asociado a qué característica de la ISO 25000 estaba ese requerimiento no funcional. Lo que van a hacer ahora es tomar esa listita. Habíamos terminado de ver todos, Mica, ¿no? Me olvidé de eso. No sé si empezamos a hablar del PPI. Creo que estábamos con los del crustáceo. No, estábamos viendo los del PPI. Ah, los del crustáceo son más. Sí, está bien. Me confundí con el K4, que vamos retrasados. Ah, No sé si terminamos. No, no terminamos. No, no creo. Nos quedaron no. algunos sin ver. Bueno, a ver, me dicen los que habíamos identificado. Alguien que haya tomado apuntes.
Hello. Cri, 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 cri. Vimos algunos nomás, dice Francisco, ¿está bien? De esos algunos, ¿me pueden decir cuáles fueron los que vimos? Fueron tomando apuntes, seguro. Creo que llegamos hasta Sí. procesamiento de llamada, que era como 6. Claro, pero díganme porque no sé si seguimos como un orden, uno puede identificarlos, digamos, sin seguir un orden. El último que yo escribí, está bien que sea el último que ustedes escribieron, pero díganme todos los que identificamos. Por ejemplo, para mí el de Comunicación digital. procesamiento, Vimos comunicación comunicación digital. digital, generación de reporte, Perdón, comunicación digital, ¿a qué se refería? que solamente trabaja con línea de telefónica y digital. Ok, bien. Después tenemos la generación de reporte, que son los Ujú, que se tienen que hacer el Excel. La ujú, encuesta SMS, que permite ajá, enviar vía SMS al cliente para que realice una consulta, etcétera. Después la tecnología web, que dice que el sistema debe ser web. El despliegue ujú, de nube, que ahí lo dijo un compañero ujú, también, que ujú. tiene que tener un servicio de alojamiento. Y por último el procesamiento de llamada, que debe procesar 2 llamadas en simultáneo en 3 minutos, algo así creo que era. Sí, 200 llamadas en 200 llamadas. paralelo, 3 minutos, exactamente. Bien. Bueno, entonces falta todavía, hay un par de requerimientos no funcionales más, ¿sí? Entonces lo que les queda trabajar sería terminar de identificar estos requerimientos no funcionales y ahora, además, ¿sí? Que ustedes piensen si es significativo, esa identificación de requerimiento no funcional, si es significativo para la arquitectura o no, y por qué, si a ustedes les parece que es significativo para la arquitectura. ¿Se Ahí era entiende la solamente consigna? poner sí o no, no hay que justificar por qué creemos, ¿no? No, no, sí, se ponen sí, tienen que justificar por qué. Por Ok. Bien, ¿se ejemplo, acuerdan que habíamos dicho que en la parte de SPA se ponía que sí o que no? Y después en la parte claro, de la justificación, que era la siguiente columna de la tabla, Ah, bien. decían perdón. el impacto que tiene eso en la arquitectura y cómo se resuelve, digamos. El cómo se resuelve ya lo vamos a ir viendo. La idea es que empiecen con cuál es el impacto que tiene eso. Entiendo, Que entiendo. puede ser, que puede ser un impacto grande de todo el software, porque creen que eso es significativo, o también puede ser un impacto más chico de una parte puntual del software, ¿sí? Puede ser algo que afecte a, no sé, en el caso del crustáceo cascarudo, la parte de la conexión con AFIP, y un impacto bajo, porque no es que todo el software va a estar conectado con AFIP, es solamente el módulo o el componente de facturación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a que identificamos, el de tecnología web, que dice que porque el sistema se tiene que desarrollar completamente en tecnología web, que habíamos dicho que la característica asociada era de compatibilidad. ¿Por qué ustedes creen que es significativo para la arquitectura? Porque ya les digo que es significativo para la arquitectura. ¿Por qué? Porque te define cómo va a hacer la aplicación en sí, porque no es lo Porque mismo me construir define que una tengo, aplicación. exactamente, que tengo que utilizar un lenguaje, ¿sí? Que me soporte el desarrollo web, ¿sí? Exactamente. Eso por ese lado, digamos, ustedes deberían ir justificando. No todos son significativos para la arquitectura. Cuando ustedes dicen, bueno, sí, es significativo para la arquitectura porque me condiciona en tal cosa, porque debería pasar tal cosa que yo debería definir, ¿sí? La arquitectura, que es un conjunto de decisiones, ¿sí? Nosotros ya tenemos, hasta acá llegamos, ¿sí? Con el análisis, determinando todo lo que mi software funcionalmente debería hacer. ¿No es cierto? Ahora lo Ujú. que estamos haciendo es definir cómo, ¿sí? Voy a terminar resolviendo toda esa funcionalidad bajando a, ¿sí? ¿A qué?
Ni a idea. cómo lo, a cómo voy a, a cómo voy a dar el resultado, cómo va a funcionar. Antes era la parte del qué, esta es la parte del cómo, ¿sí? Entonces yo ya entro a tener en cuenta qué tipo de restricciones o de tomando, ¿sí?, distintos tipos de decisiones en el diseño para que funcione en un ambiente en particular, ¿sí? Como estamos viendo ahora. Y yo necesito que esta funcionalidad que nosotros estuvimos analizando para el PPI y el IBR, ¿sí?, sea web. Entonces necesito que el lenguaje de desarrollo sea web. Lo otro que ustedes me dijeron es, y además necesito, decía ahí, que el sistema debe estar preparado para funcionar en servidores en la nube. Entonces tengo que hacer un despliegue en la nube, ¿sí? Entonces, ¿por qué para mí sería significativo para la arquitectura? ¿Se acuerdan que en la clase pasada un poco les contó la profe Mica, ¿sí?, que no es lo mismo que yo determine que... tengo ahí una persona que quiere... No es lo mismo que yo defina que mi sistema va a trabajar, ¿sí?, con un servidor, ¿sí?, en una habitación donde lo tengo que acondicionar y tener en cuenta, ¿se acuerdan? Si además lo tengo en la ciudad de Córdoba, ¿cómo debo proteger, ¿sí?, ese servidor? O voy a definir que voy a hacer el despliegue de los servidores en la nube, ¿sí? Y esas son todas decisiones que uno va tomando en esta etapa, ¿sí?, arquitectónicamente, hablando, para definir cómo le voy a dar solución a esto que estuvimos hasta en el análisis diciendo qué es lo que debería hacer el software. ¿Me explico más o menos? Sí, profe. Una consulta. Como ejemplo de algo que no es tan significativo, ¿podría ser el de generar reporte en Excel? Porque ahí nomás estás viendo en qué formato te lo va a imprimir al reporte, pero no es tan significativo, ¿o no? No es significativo para la arquitectura, ¿por qué? Porque no afecta al nivel de cómo yo tengo que diseñar las cosas, solamente me afecta en cómo yo quiero presentar el reporte, ¿o no? Es lo que yo pienso, pero Es que en realidad, claro, no es como deben presentarse, sí, porque vos estás definiendo que querés que sea en formato Excel, ¿sí? Y el tema es que vos no es significativo para la arquitectura porque no hay algo extra, ¿sí?, que vos deberías tomar como decisión que estaría afectando arquitectónicamente el hecho de decir tiene que salir en formato Excel, porque ahora ya está resuelto, por ejemplo, con librerías, ¿sí?, de que vos podés directamente decir, bueno, y ahora quiero que esto, no sé, como era el tema de la encuesta, ¿sí?, salga en formato Excel. Bueno, entonces no hay nada significativo ahí, ninguna decisión significativa arquitectónicamente que tenga que tomar. Por eso se dice que, exactamente como decías vos, no es significativo para la arquitectura. claro, sería porque no hay muchas opciones, o sea, es directamente hacerlo en Excel porque no podés que te pida un Excel y mandárselo como PDF después del reporte, o sea, Claro, es porque que no yo hay... ahora, digamos, esa parte la tengo resuelta. Si yo tuviera que hacer, digamos, toda una conexión para armar mi archivo en Excel, que antes Claro, ahí es había que distinto. hacerlo, mucho antes había, y no era tan sencillo, ahí sí te afectaba arquitectónicamente. Ahora no. Sí, Word también depende mucho del lenguaje que vamos a usar. Si vamos a usar un También. lenguaje como Python, por ejemplo, tengo que importar una librería para eso. Yo tengo que tomar una decisión arquitectónica de voy a importar esta librería o voy a hacer yo mi propio exportador a Excel, que también se puede. No veo por qué él no haría, pero bueno, también se puede. Si hay muchos equipos que tienen como política de la empresa, por ejemplo, no usar nada que no haya sido desarrollado por la empresa. Bien, es la política de la empresa y el equipo tiene que ajustarse a esa política. Entonces tendrían que hacer su exportadora Excel de cero. Entonces, es significativo, hoy en día es menor, porque la mayoría de la gente, a menos que tenga una restricción externa de ese tipo, va a utilizar librerías que ya existan, pero les puede pasar que, por ejemplo, tengan que decidir entre una librería u otra, dependiendo de qué es lo que más les guste a ustedes trabajar, ¿sí? Por ahí una librería les da unas ventajas y otra librería les da otra ventaja.
a nivel arquitectónico, el tener que importar una librería y decidir qué librería voy a usar, es como dice la Vale, es algo más chico, ¿sí? Es algo que no tiene un impacto alto, tiene un impacto bastante bajo porque impacta solamente en esa parte donde se usa la librería, pero tiene un impacto. Entiendo, entiendo. Bien. Bueno, ¿se entiende cuál es la consigna de ahora? Nosotros vamos a crear las salas, ustedes se van a juntar en grupos para trabajar, terminar de definir los requerimientos no funcionales y determinar, digamos, si son significativos para la arquitectura, justificar por qué ustedes creen que son significativos para la arquitectura. ¿Alguna duda con eso? Puedo... Ah, no. Sala para... son 14 grupos, ¿no? Bueno, dale. Creo que tenés permiso para compartir. A ver. Sí. ¿Se puede ver? Ah, pero mira este Excel, cómo está creado. Qué lindo. ¡Qué maravilla! Sí. Bien. Hay un 1, que estoy viendo el 2, primero, o... Ahí está. Envío de encuesta. Bueno, ¿querés leerlo y contarnos? Tenemos el envío de encuesta, que indicamos cuándo se tiene que enviar el SMS y, y en qué formato la encuesta. Que básicamente acá debe ser SMS. Lo de las características es donde más tenemos dudas. Esta Ajá. 2 no sabemos cómo implementar y esta nos sigue quedando dudas sobre todo en la utilización de un lenguaje. Ujú. Pero, Implementación no existe. claro, en la Lo ISO pusieron como para... 25.000 no existe. Claro, está bien. Ahí lo vemos cuando lleguemos ahí. Si quieren, ¿Podrá vamos por ser el primero. eficiencia? Porque estamos usando un lenguaje específico, pero me parece que está medio rebuscado, como lo estoy pensando yo por lo menos. Ah, mira, ahí abajo tenían el machetito. Eficiencia de desempeño. Las subcaracterísticas que son por ahí las que más ayudan, ¿sí? Dice, comportamiento temporal, ¿sí? Es decir, eficiencia de desempeño y utilización de recursos y capacidad. Se refiere más a el tiempo, ¿sí? Que necesito que esté operando efectivamente, ¿sí? El software, el sistema, ¿sí? Por eso comportamiento temporal, como la utilización de recursos, la capacidad que tiene, eso es eficiencia de desempeño. Y Entiendo, entiendo. compatibilidad era coexistencia, interoperabilidad. Que en realidad ese del lenguaje pega más con compatibilidad que con eficiencia de desempeño, ¿sí? Porque a mí el tema de que me diga que tenga que utilizar un lenguaje ya particular, ¿sí? Tiene más que ver con compatibilidad, digamos, que con eficiencia de desempeño, que es cómo se va a comportar, ¿sí? Cuál va a ser el desempeño de mi software durante el tiempo que esté activo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien.
¿Podría ser usabilidad entonces? El uso del lenguaje. Por el tema de Usabilidad, la... pero ¿Quién da fíjense, más? ¿Quién da más? ¿se acuerdan usabilidad a qué se refiere más, digamos, a qué está orientado? Igualmente esto acuérdense que no es una cosa así tajante, que a veces hay una parte, o sea, O sea que yo es un mix. puedo machearlo con más de una característica, pero hay una que pega más. Igualmente, el tema de la usabilidad, ¿con qué más tenía que ver? Fíjate, ahí dice la usabilidad, el reconocimiento de la corrección, ¿sí? La Aprendizaje, operabilidad. protección Aquí les frente a... accesibilidad. La calidad de uso. Pues estoy leyendo acá la primera, ¿no? Decía la Ujú. calidad de uso, o sea, el grado con el cual un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para cumplir con sus objetivos con efectividad. Exactamente, ¿sí? Tiene que ver más con apuntar, ¿sí? Adecuar mi software a cuál va a ser el usuario que lo tiene que usar, ¿sí? Me tengo que garantizar de que él lo pueda usar. Si yo, no sé, si lo van a utilizar personas que no pueden leer, entonces tiene que tener una parte de audible. Si lo pueden utilizar personas que tienen una dificultad visual, si está en un ambiente donde las personas, ¿se acuerdan que hablábamos con el tema del crustáceo? Tiene los guantes de cocina puestos, no sé, una cosa así, con eso tiene que ver, digamos, la usabilidad, ¿sí? Está más orientado a eso. Y esta parte, o sea, está más, fíjense, orientado a la adecuación esta o la calidad que yo le brindo, ¿sí? A el tipo de usuario que va a utilizar mi software. El tipo de usuario que va a utilizar mi software me parece que es independiente a la versión de Java que me está pidiendo a mí en la que tiene que programarse, ¿sí? Este sistema. ¿O no? Ah. No tenía Para mucha mí, descripción de esto, era como, esto es toda la información que tenemos. Está bien, pero eso, digamos, porque en realidad te dice eso, ¿sí? Específicamente para el lenguaje de programación, que sería un requerimiento no funcional, te dicen tenés que usar la versión 16 de Java, ¿sí? Eso que te diga que el tipo de lenguaje que tenés que utilizar no pega, digamos, con usabilidad, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Pega o no pega? yo Te yo dice, lo pensé del lado del punto de vista porque JavaScript una vez se puede ser usado por el tema de protección frente a errores de usuario, el tema de aprendizaje, operabilidad. O sea, al ser un lenguaje, lo podés como instruir un poco el usuario para su uso, pero a lo mejor es medio rebuscado. O sí, sea, se no, referiría cuando ya está quizás funcionando el sistema más que... Claro, claro. sí. Pero me parece que es muy rebuscado. Una cosa es que el lenguaje te ayude a resolver, digamos, el tema de la usabilidad, y otra cosa, ¿sí? Es la característica esta del requerimiento no funcional asociado a la usabilidad. Yo entiendo, vos lo estás viendo más y si yo utilizo esta versión de Java, me permite, ¿sí? Eh, que sea operativo, que sea accesible, que tenga un tipo de aprendizaje, ¿sí? Pero fíjate lo que no sé quién leyó el tema de a qué me refiero yo cuando estoy pegando una característica que se refiere a usabilidad. No me acuerdo quién lo leyó recién. Era Sí. yo. Bueno, sí, lo podés volver a leer. Sí, era de usabilidad. Sí, Dice, el grado con el cual un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para cumplir con sus objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso específico. Puede especificarse y medirse en términos de las características de la calidad de uso. De la calidad en uso, perdón. exactamente.
¿Se entiende cuál es la diferencia? Digamos, está apuntando más a cómo yo voy a tener que desarrollar el software para que sea operativo para el tipo de usuario que necesito que utilice mi software, ¿sí? La adecuación que va a tener con respecto al tipo de usuario, ¿sí? Más que a esto de tener un lenguaje que te ayude, digamos, a eso. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, sí, ok. Bien. Entonces, el lenguaje por ahí, digamos, pega más con lo que es compatibilidad, ¿sí? Como el tema antes que decíamos, bueno, tiene que utilizar un lenguaje de desarrollo web. Bien, es de compatibilidad. Bueno, ahora específicamente te está diciendo, el lenguaje que tenés que utilizar es la versión 16 de Java. Ok, bien, es de compatibilidad. ¿Mm? Ok. Bien. Quiero avanzar antes que se me vaya porque después nos van a retar, tenemos que terminar en horario. Pero igualmente no es que no lo vamos a ver, pero quiero avanzar. Entonces, en el Chicos, la primero, clase que tienen, pregunta, vale, ¿la clase que tienen Sí. después, la tienen virtual o presencial? No Virtual. sabemos, creo. Ah, No no sabemos saben. todavía. La Genial. verdad es que no han dicho nada. ¿Clase Así de qué tienen que después? Desarrollo. desarrollo. Hoy, lo que pasó es que hoy supuestamente íbamos a tener el parcial. Tenemos parciales hoy y Ah, mañana, pero claramente por el paro de colectivo dijeron si ayer a las 11 de la noche no se levantaba, pasaban el parcial. Cuestión que claro, obviamente pasaron el parcial. sí. Pero pero no no nos saben que... comunicaron nada si iba a Respecto a la haber clase. clases, qué Claro, vamos a se hacer. hace algo a cambio. Ok. Pero faltan 25 minutos y yo estoy a 1 hora de la facultad, o sea, no. No, igual, Sí, es lo que me yo, pasaba a mí cuando yo iba a la facu. igual supuestamente Sí. ya lo pasaron al 21, miércoles 21, lo que iban a rendir hoy. O eso es lo que me comentó el profesor. Ahí No, dice sí, el tema Álvaro del que están parcial ya escribiendo. está, No el saben la tema del clase. parcial ya está pasada, pero bueno, el tema de la clase. Claro. Claro, el tema de la clase, si van a conectar virtual. Bueno, igualmente necesitamos terminar a Sí. horario. ¿A qué hora tienen ustedes entonces esa clase? Originalmente 10:25, ni bien terminábamos con ustedes, pero O 10:30. sea, claro, su clase termina a 10:25 y la otra clase empieza a 10:25. Pero bueno, Mm, Ah, por ah, obvias razones el profe nos deja entrar 10:30. está bien. claro, claro, está bien, ok. Entonces, en 5 minutitos, aunque sea vemos el primero como para cerrar, el primero y el segundo como para cerrar una idea, ¿sí? De lo que queremos terminar de cerrar con lo que sería la tabla, ¿sí? De requerimientos no funcionales y tomar la decisión, como les contaba la profe, yo puedo decidir si para mí es significativo o no significativo para la arquitectura, dependiendo. Algunos, digamos, no tienen chance, son significativos para la arquitectura, y otros decidir, bueno, yo en realidad tengo que hacer un tipo de desarrollo, entonces para mí sí es significativo para la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, el primero ese que ustedes definieron de compatibilidad, porque tienen, que es significativo para la arquitectura. Ah, yo porque tengo esto acá, me está tapando. Dice es necesario importar una librería para mandar SMS. Es una decisión de impacto bajo, por lo que solo afecta a una parte chica del software. Es cierto, digamos, va a impactar, digamos, a la parte esta, donde había dos partes, digamos, donde había una donde ellos nos podían responder a través o sea, ellos nos responden a través de la mensajería, y nosotros le enviábamos a través de la mensajería, digamos, había como un ida y vuelta. Y sí es significativo para la arquitectura. El tema, Mica, ¿querés agregar algo? Ah, pensé que... No. Perdón. Y después, el de abajo, digamos que es el que habíamos comentado, justo, que era el del Excel. Que bueno, ustedes lo pusieron como no significativo, no es importante para la arquitectura, porque al ya
estar establecido el formato en Excel, no hay que tomar tantas decisiones sobre su implementación. O sea, el tema de la justificación no es que yo ya tenga definido, por ejemplo, que tenga que ser en formato Excel o en formato Word, o que lo exporte a, no sé, a otro tipo de archivo, ¿sí? Sino que es cómo hago yo para resolver, ¿sí? Que lo pueda enviar a un formato, o sea, que ese reporte se envíe, ¿sí? O que se pueda mostrar en un formato en Excel. Es no significativo para la arquitectura si ustedes quieren, ¿sí? Porque como comentaba la profe, ustedes ya tienen resuelto a utilizar, por ejemplo, una librería que me haga, ¿sí? La transformación esta de los datos a exportarlo a un archivo Excel. Entonces ya para ustedes, digamos, la decisión arquitectónica no es significativa. Van a utilizar, digamos, esa librería para poder exportar ese reporte en Excel. ¿Se entiende la diferencia de la justificación? Porque lo mismo yo podría decir, no sé, lo tengo que exportar a Word, ¿sí? Y hay algo que ya hay una librería que ya me lo resuelve. No tiene que ver con el tipo de formato de exportación, sino saber cómo voy a hacer yo para resolver esa exportación. ¿Se entiende? Bueno, pero no puedo poner Python acá en este caso porque específicamente en Claro, otro sería Java. requerimiento, claro, exactamente, ¿sí? Entonces esa, Entonces, ¿cómo quedaría? O sea, Porque ya que Java esto va tiene, muy a mano de cómo lo exactamente, esto hacemos. va muy a mano del cómo, exacto, esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Ustedes acá ya están pensando en el cómo. ¿Cómo voy a hacer esto? El cómo voy a hacer esto, que son hay cosas, digamos, que el usuario ya te las restringe, como por ejemplo en este caso que yo te digo, no, no podés poner Python, tenés que poner Java, porque es algo que ya te pide el usuario, ¿sí? Entonces ya me dice qué lenguaje tengo que utilizar, con lo cual tengo que ver si el lenguaje ese me permite utilizar una librería de exportación a Excel, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Como dice la profe. Sería eso, digamos. Esas son las decisiones que ustedes están tomando en este momento. Tengo que ver, por eso es que decimos que la arquitectura es un conjunto de decisiones, ¿sí? Que después nosotros las plasmamos en esto, en decir, bueno, definimos por qué es significativo para la arquitectura, definimos qué patrones vamos a utilizar, definimos las vistas que van a definir, ¿sí? Mi arquitectura, cuáles son los componentes, cómo los voy a dividir, eso que veíamos lo divido en distintas capas, voy a utilizar algún tipo de patrón para resolver algo que tenga que ver, digamos, con esto de poder darle solución a un requerimiento no funcional. ¿Me explico? ¿Con eso? Igualmente, son y 25 y no queremos tener problemas. Por las dudas que ustedes, el que tenga tiempo de llegar y sea presencial, tenga que viajar y pueda llegar a la facu, o se puedan conectar, digamos, tengan para Ahí conectarse acá a... mando un mensaje, profe, y hace clase virtual. Ah, ok, o sea, se desconectan y se conectan a la otra. Bueno, mejor, digamos, para los que tenían que viajar. Este tema lo vamos a retomar porque por ahí sí hay muchas dudas con respecto a esto, pero quiero que les quede claro, digamos, que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿sí? De decir por qué es significativo para mí, para la arquitectura, y cuál es la decisión arquitectónica que voy a tomar, o no es significativo para la arquitectura porque yo ya lo veo resuelto en tal cosa. ¿Se entiende? Aunque sea esa diferencia, digamos, para poner la justificación de por qué, porque en la justificación cuando yo pongo sí, es cuál es la decisión que voy a tomar. Obviamente algunas están relacionadas o están afectadas por otras restricciones que ya me dijo el usuario, como por ejemplo el tipo de base de datos que voy a utilizar, que creo que era la que habíamos identificado, ¿no? ¿Tenía el cheque en ese? No, no lo tenía, pero identificaron el tipo de base de datos que dice que también es una restricción que me tira ahí el usuario, que dice que la base de datos tiene que ser Oracle 21C. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tipo, por qué sería o no, ¿sí? Significativo para la arquitectura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le pusieron ustedes acá? Acá nosotros pusimos compatibilidad.
Ah, que No. es cierto que yo tengo esto que me tapa todo, que por eso no lo veía. No, base de datos, ahí está. Compatible. Bien, y es significativo, ser- es importante, sí, compatibilidad o ¿está bien? Está bien, de compatibilidad, sí, sí. Es importante para la arquitectura. La escalabilidad, consistencia, disponibilidad y costo también define esta última parte. Está bien la primera parte, es cierto, pero esta última parte que ustedes pusieron también define el modelo de datos que utilizará el sistema. ¿A qué se refieren con eso? es que si nosotros utilizamos una base Oracle, va a ser muy diferente a cómo sería con un SQLite o un SQLite. ¿Por qué? También por el lado de lo relacional y no relacional lo vimos. Exactamente, eso que dice Joaquín, exactamente, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con objetos y ahora tenemos que utilizar una base de datos relacional, ¿sí? Entonces, arquitectónicamente tengo que pensar, ¿sí? En que tengo que hacer un tipo de desarrollo, ¿sí? Mi implementación tiene que ver con esto de poder guardar los objetos en esa base de datos y poder recuperarlos, ¿sí? De manera eficaz y eficiente. ¿Sí? Claro, nosotros pusimos todo lo de arriba en base al modelo de datos. Tipo, el modelo de datos define el rendimiento, la escalabilidad, consistencia y todo eso. Y disponibilidad, la escalabilidad, la consistencia, la disponibilidad. Ok. O sea, ¿cómo pusieron ustedes? Eso solo es importante para la arquitectura. En realidad No, es... yo estoy con Agus. Ah, perdón. Ah, está Sí, sí, bien. esto. Claro, por eso. Es que está bien lo que pusieron. Yo lo que quería que ustedes entendieran era justamente por eso que vos decías, Joaquín, digamos, al final. El tema este de que yo necesito, digamos, poder ver esa diferencia de que vamos a utilizar una base de datos relacional y estamos trabajando con objetos. Pero bien, está perfecto. Gente, tenemos que cortar, lamentablemente. Continuamos la clase que viene para cerrar esto, pero necesitamos que ustedes, ¿sí? Si no terminaron, los que no terminaron, que lo terminen, y que además les voy a agregar un plus, ¿sí? Esta partecita de que vean cuáles serían los patrones, ustedes mañana van a terminar de ver los patrones, cuáles son los patrones que podemos utilizar, ¿sí? En este desarrollo. Los patrones arquitectónicos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si tengo que insertar un broker en algún lado, si tengo que insertar un process coordinator, si tengo, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Gente, los dejo que se conecten a la otra clase Chao, chicos. y el que tenga alguna duda o algo que